Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. ¿Qué más podemos decir? El Señor en su misericordia nos ha dado un día más de vida. Hay que estar contentos y agradecidos por eso. Y en el carácter de un cristiano, en la actitud de un cristiano, debe estar el darle gracias a Dios por todo lo que permite nuestra vida. ¿Cuántos saben eso? Cuando se nos va el camión, cuando, no sé, nos regañan en el trabajo sin merecerlo, no sé, tantas cosas que pueden pasar en nuestra vida. En todo momento hay que darle gracias a Él. ¿Tú le das gracias a Dios por todo? ¿Sí? ¿Por los frijolitos que te comes? ¿Por cuando te toca bistec también? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Le damos gracias cuando hay problemas en nuestra vida? Pues también, eso no. ¿Cuando hay paz en tu vida? Con más razón, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos una enseñanza que nos va a invitar a reflexionar como todas, y Dios nos va a hablar, y yo le pido que su Espíritu Santo nos ayude en esta mañana. Creo que de manera natural nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Cuando sufrimos nada más, ¿no? Ahorita te preguntaba, ¿cuando hay problemas le das gracias? Pues poquitos dijeron no, sí, ¿no? Cuando hay paz, pocas veces le preguntas, Señor, ¿por qué me tienes tan en paz? No creo que haya alguien que le diga, ¿por qué las cosas están tan bien en mi vida? ¿No? Pero la verdad es que le llegamos a preguntar, o llegamos a preguntarle, o nos acercamos al Señor cuando sufrimos, cuando hay cosas que no van bien, cuando hay tribulaciones en nuestra vida, cuando perdemos a un ser querido, cuando un hijo es rebelde, cuando la gente a nuestro alrededor nos ataca por seguir a Cristo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué mi vecino no me quiere? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Y como te decía, cuando las cosas van bien, cuando hay paz en tu casa, cuando estás bien en tu trabajo, cuando en la iglesia las cosas marchan bien, la verdad es que disfrutamos, ¿no? Y pocas veces le preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿No? ¿Por qué me favoreces tanto? Y así se llama la enseñanza el día de hoy. ¿Por qué, Señor? A manera de pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito detrás de todo aquello que nos hace sufrir, mi hermano? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Por qué me suceden estas cosas, no?
soy malo, tan malo soy. La verdad es que todos somos pecadores, ¿no? Y eso es algo que sabemos. Pero cuando sufrimos, cuando hay tribulaciones, ¿será porque Dios nos ha abandonado? ¿A Dios le importa lo que nos pasa? Sí, por supuesto. Entonces vamos a orar para poner en manos de Dios esta enseñanza. Y la verdad es que me da gusto ver que tienen mucho entendimiento, hermano. Yo a veces cuando hago estas preguntas me asombro de la sabiduría que tienen. De verdad, qué bueno que Dios nos da entendimiento. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque esta mañana nos permites escuchar tu voz, Señor. Te pedimos que bendigas esta enseñanza, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí el día de hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender que detrás de cada situación que nosotros vivimos, tú estás con nosotros, Señor. Ayúdame, dame palabra, Señor, que no tenga errores, Señor, y que sea de bendición para todos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, sin importar el tiempo que tú lleves como cristiano, 1 año, 2 años, 20 años, seguramente nos hemos hecho en un momento de nuestra vida esta pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites que me pase esto? ¿Por qué las cosas no marchan bien? ¿Por qué permites que sufra? ¿Por qué permites que me maltraten? ¿Por qué permites que se burlen de mí? Yo confío en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesús, que esta enseñanza nos lleve a los pies de Cristo, como debe de ser, ¿verdad? A eso venimos el día de hoy, a humillarnos delante de nuestro Señor y a entregarle todo, ¿no? Yo la verdad no sé en qué situación te encuentres el día de hoy. Como decíamos, a lo mejor estás en paz y es una enseñanza que te va a preparar para un futuro, o a lo mejor el Señor va a hablar hoy a ti que estás sufriendo, ¿sí? Entonces, ya dijimos a manera de introducción que le preguntamos al Señor ¿por qué? De manera general, únicamente cuando atravesamos un día difícil, ¿no? Cuando estamos solos o cuando nos sentimos incomprendidos. Yo se los he dicho muchas veces antes, nosotros como cristianos debemos andar por fe, debemos caminar en fe, ¿verdad? Debemos vivir por y en la fe. No debemos dejarnos dominar por nuestros sentimientos o por nuestras emociones, ¿sale? Eso no quita, mi hermano, que en ocasiones vengan sentimientos a nuestras vidas de incomprensión, de angustia, de soledad, de incertidumbre. Créeme, mi hermano, que no hay nada de malo en eso. Lo malo sería que nos quedáramos pasivos y dejáramos de caminar por fe en obediencia a Dios. Eso sí sería problema. Eso sí es peligroso. La Biblia es la palabra de Dios y siempre tiene enseñanza para nosotros. Hoy durante la oración decíamos que para cualquier etapa de nuestra vida, independientemente de si eres hombre o mujer, el Señor siempre tiene palabra para nosotros. ¿Qué palabras tiene el Señor para nosotros? Palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de amor, promesas, pero también hay palabra que nos exhorta y en ocasiones nos confronta. Todo, mi hermano, todo lo que nos sucede tiene un propósito, que la verdad muchas veces no podemos ver, o mejor dicho, no entendemos. ¿Por qué no entendemos? La verdad es que nuestro entendimiento es limitado. La manera en que Dios trabaja, la manera en que Dios se mueve, para nosotros muchas veces, o la mayoría de las veces, es incomprensible. No alcanza a entender nuestra mente finita todo lo que Dios hace, ¿verdad? Cuando exploramos la grandeza de nuestro Dios es cuando más pequeños nos sentimos, ¿a poco no? ¿No? Hace unos días o una semana salió una foto del espacio, ¿no? Y hablaban de la grandeza del universo. Pues bueno, nuestro Dios es más grande que todo eso. Y al ponerlo en perspectiva, pues nosotros no somos nada, hermanos. Nosotros estamos de paso en esta tierra. En 100 años ya nadie se va a acordar de nosotros. Y no lo digo para hacerte sentir mal, pero es para poner y ubicarnos dónde estamos, ¿no? Y qué somos. Hay que aprovechar el tiempo que Dios nos permite estar con vida en esta tierra. Y en todo momento, ante cualquier situación, necesitamos acudir a la palabra de Dios. Ahí es donde vamos a encontrar la respuesta a la pregunta:
¿no? Es una pregunta muy general la que hoy te estoy exponiendo, ¿no? ¿Por qué, Señor? Ahí tú le puedes agregar pues, lo que estés viviendo, ¿no? Decíamos, ¿por qué me va tan bien? Pues bueno, a lo mejor es porque eres muy obediente y porque a Dios así le ha placido usarte para bendecir a los demás, ¿no? A lo mejor hoy no te está yendo bien, pues Dios sabe por qué. ¿Por qué, Señor? Ese fue el clamor de muchos hombres de Dios, ¿no? Que vemos en la Biblia. ¿Por qué, Señor? Y esto nos debe consolar a nosotros que tenemos una fe que en ocasiones muchas veces es débil, ¿no? A veces por cualquier cosa ya estamos echados en la cama, llorando. ¿Por qué? Entonces, lo mejor que podemos hacer es orar y rogar a Dios que nos aumente la fe. ¿A poco no? Aumentanos la fe, aumentanos la certeza, la confianza en tu palabra. Danos valentía, danos denuedo. Ayúdanos, Señor. Eso es lo que debemos de orar en todo momento. Cuando las cosas vayan bien y cuando las cosas vayan mal. En los momentos más duros de nuestra vida, ¿quién de nosotros no ha tenido la impresión que Dios no nos respondía? En ocasiones el Señor guarda silencio. Y la verdad es que nos puede dar esa impresión de que no nos escucha, que no nos oye. Pareciera que Dios nos ha olvidado y no pone atención a nuestras oraciones. Es difícil, la verdad, ¿a poco no? Estar en una situación complicada y pensar o tener esta impresión de que Dios no está ahí. Acompáñenme al Salmo 10, versículo 1, por favor. Vamos a comenzar a desarrollar la enseñanza y a ver lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy. ¿Alguna vez has sentido eso, mi hermano? ¿Que Dios no te escucha? Bueno, yo estoy seguro que sí. ¿Verdad? A mí me ha pasado. Y Salmos 10:1. Aquí dice la palabra, ¿ya estás ahí también? Sí. ¿Por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Acuérdate que de inicio te decía que la enseñanza se llama ¿por qué, Señor? Y ahí nosotros podríamos hacer la pregunta, ¿no? Aquí el salmista le está preguntando al Señor, ¿por qué estás lejos y te escondes en el tiempo de la tribulación? Nosotros sabemos que vivimos en un mundo lleno de maldad. Cada día la maldad aumenta, ¿a poco no? Hay gente que la verdad pareciera que se la vive molestando a los demás. ¿Sí te has encontrado con gente así? Hasta parece su deporte, ¿no? O sea, no juegan básquetbol ni fútbol, ¿no? Pareciera que su deporte es molestar a los demás. Ves gente que al manejar hace las cosas con tal de sacarnos de nuestro quicio. A veces en el trabajo hay gente que nada más está ahí molestando. Y otras veces hasta en la casa, ¿no? En este mundo reina el mal y la verdad es que hay gente mala, ¿no? Nosotros estamos de paso en esta tierra y sí o sí, mi hermano, tendremos contacto con gente mala, ¿sí? Hay que entender, ¿no? Lo que decíamos hace unos momentos, todos somos pecadores, ¿no? Todos nacemos pecadores, pero hay gente que está enfocada a hacer lo malo. O sea, son aquellos que no han alcanzado el favor de Dios. Tienen mentes reprobadas, viven vidas reprobadas, todo lo que hacen es de continuo mal, siempre pensando en ellos nada más, sin importarles a quién pisotean, qué hacen, a quién lastiman, ¿no? Entonces, en este salmo vemos la pregunta que tarde o temprano nos haremos o nos hemos hecho todos nosotros. ¿Por qué Dios calla mientras sufren los inocentes y los malos reinan y parecen que la justicia de Dios no llega? Dios es justo, Dios es bueno, Dios no puede ser engañado. Hay gente que se dedica a lo malo, pero tarde que temprano la justicia de Dios los alcanzará. Este tipo de situaciones que en ocasiones nos toca vivir, que afrontamos, la verdad es que ponen a prueba nuestra fe. Pero cuando la situación es difícil, cuando como el salmista pensamos que Dios no está ahí, que se ha alejado de nosotros, es cuando más debemos tener fe. Seremos puestos a prueba,
Y tenemos que tener la fe de confiar aunque no entendamos el porqué de la situación. Las pruebas, las tribulaciones, el sufrimiento siempre nos van a desafiar. Pero la palabra nos alienta a permanecer, a continuar, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, hermano. Hay que perseverar, sin importar las pruebas, las luchas, los problemas, los tropiezos. Hay que continuar firmes en la fe, con convicción, agarrándonos de la mano de Dios. Él no nos va a abandonar. Podremos pensar que no está ahí, pero Él está ahí. Él está atento a nosotros. Para el salmista, Dios parecía estar muy lejos. Y para muchos de nosotros, como te decía, también nos ha parecido así en algún momento. Cuando las cosas de repente la vida nos llena de cosas que nos ponen en tribulación. Entonces, al igual que el salmista, nosotros no podemos dar lugar a las dudas. No debemos dejar ni de pensar que Dios no está atento a lo que nos sucede. La verdad es que no hay que quejarnos. Cuando vengan las tribulaciones, cuando venga el sufrimiento, hay que clamar y orar con mayor intensidad, mi hermano. Porque cuando nos sentimos más solos o oprimidos es cuando más necesitamos orar. Necesitamos acercarnos a Él y hablarle de nuestros problemas. La palabra nos alienta a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. El Señor está atento a todos nosotros. Está atento a nuestro clamor, está atento a nuestra oración y está dispuesto a escucharnos. Obviamente, si no estamos en pecado. Para que no haya lugar a dudas, ¿verdad? La palabra también es clara. Si nosotros estamos en pecado, nuestras oraciones no pasan del techo, ¿sí? Entonces, ante momentos de tribulación, de sufrimiento, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Él y confesarle nuestros pecados. ¿Todos aquí conocen la historia de Job? ¿Sí? Bueno, vamos ahí. Te pido que vayas abriendo tu Biblia en el capítulo 7. Digo, no vamos a ver toda la historia de Job, pero bueno, me da gusto saber que todos la conocen. Llega un punto en la vida de Job que después de todo lo que le sucede, se acerca a Dios y le pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Qué le pasó a Job? Prácticamente perdió todo, sus hijos, sus posesiones, sin haber hecho nada malo, ¿verdad? A lo largo del capítulo 7, vemos cómo Job, por así decirlo, protesta y le pide a Dios que lo libre de ese sufrimiento. Digo, no lo vamos a ver, pero te estoy dando como el contexto. Ahorita vamos al versículo que necesitamos leer. Pero Job le pide a Dios que le permita morir. Ya era tal su sufrimiento que le decía, mejor Señor, ya, llévame. Job vivió una vida recta y comenzó a dudar si había valido la pena haber vivido así, haber sido obediente a Dios, haber sido bueno, ¿no? Job era próspero y de un momento a otro perdió a sus hijos y sus bienes. Entonces, podemos ver cómo Job se acerca a Dios y le pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no te importo? ¿Por qué no hay justicia para mí? ¿Por qué permites que pase esto? ¿Por qué no mejor me matas? ¿Sí? Ahora, este tipo de pensamientos son los que usa el enemigo para que nosotros nos apartemos de Dios, hermano. En ocasiones, al igual que Job, nos tocará sufrir sin haber pecado, ¿no? A lo mejor cuando más obediente eres a Dios, te va a llegar la prueba, hermano. Cuando más consagrado estés. Lo importante es que no pequemos como resultado de nuestro sufrimiento, que aquello que nos hace sufrir nos lleve a pecar contra Dios. Ahí está el verdadero peligro, mi amado. Todos sabemos que Dios es bueno en todo tiempo, y eso no lo debemos de olvidar. A veces andaremos en el desierto, en las pruebas. Otras veces andaremos bien contentos. Pero Dios es bueno, y uno de sus atributos es que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre.
Él existe antes del tiempo, Él está por sobre todas las cosas, Él reina. No hay nada que pase en esta tierra que no esté fuera de su control. Nuestras vidas son cortas y Job comenzó a quejarse. Pero llega el punto en el capítulo 7 donde razona y se preocupa por sus pecados. Mira, el pasaje que quiero que leamos está en el versículo 17. Job 7, versículo 17. Y aquí yo voy a leer la traducción lenguaje actual. Fíjate cómo dice esta versión. Tú nos das mucha importancia, todos los días nos examinas. Yo me pregunto por qué a todas horas nos pones a prueba. Tú, que a todos nos vigilas, ¿por qué? Ahí está la pregunta. ¿Por qué solo a mí me castigas? Ya no me vigiles tanto, déjame al menos tragar saliva. ¿En qué te afecta que yo peque? ¿Acaso te soy una molestia? ¿Por qué? ¿Por qué no me perdonas y te olvidas de mi maldad? Me queda muy poco de vida. Cuando me busques, ya estaré muerto. Qué tremenda interacción, ¿verdad?, de Job con Dios. La verdad es que nosotros nada podemos ocultar a Dios. No hay nada oculto para Él. Muchas veces estamos en la vida y nos hacemos los fuertes, pero por dentro estamos destruidos. ¿A poco no? Ahí vamos. Y te preguntan, ¿cómo estás? Y la respuesta siempre es, bien. Pero por dentro estamos deshechos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en todo momento ante cualquier situación? Ya dijimos que no hay que permitir que las situaciones nos hagan pecar contra Dios. Lo que tenemos que hacer es declararnos lo que somos. ¿Qué somos? Culpables. Somos pecadores. Tenemos que ir ante su trono de gracia para que no seamos condenados en el trono de su juicio. ¿Sí? Job, en esta interacción que tiene con sus amigos, él les dijo que no había hecho nada malo. Sus amigos se acercaron a él y lo acusaban, ¿verdad? Ya confiesa tu pecado. Y él decía, no, pues si no he hecho nada malo. Ya en esta parte, en el versículo, vemos que, aquí en capítulo 7, vemos que Job reconoce ante Dios que había pecado. ¿Sí? Job fue puesto a prueba, mi hermano. Él sufrió y se preguntó, ¿por qué, Señor? ¿Sí? Vamos rápidamente al capítulo 42. Te digo que lo íbamos a ver de pasadita, ¿no? Ya, yo les preguntaba por eso al inicio si conocen toda la historia de Job, y la verdad es que es una historia que ministra mucho a los cristianos, ¿no? Vamos a ver la respuesta final de Job. Job, capítulo 42, versículo 1. Aquí dice, entonces Job le respondió a Dios, reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. ¿Sí? Job sufrió, ¿sí o no? Creo que a nadie nos ha tocado vivir lo que él vivió, ¿verdad? Pero vemos cómo él se acerca de manera correcta a Dios después de sufrir un poco. Un poquito sufrió él. Entonces, mi hermano, sin importar las situaciones que nosotros lleguemos a vivir o a enfrentar, debemos de reconocer en todo momento que Dios es bueno, que Él es sabio, que sus propósitos son infinitamente, están fuera de nuestro alcance, de nuestro entendimiento. Mira, vamos al Salmo 86:5. Vamos a ver esta porción que nos recuerda lo que te acabo de decir. Dios es bueno en todo momento. En vez de cuestionar a Dios por qué permite ciertas cosas en nuestra vida, acerquémonos a Él de manera correcta. Salmo 86:5 dice, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. El día que tú estés sufriendo, invoca a su santo nombre. Recuerda que Él es bueno y perdonador y que su misericordia es nueva cada mañana y es abundante. Su misericordia nunca nos va a defraudar.
Su misericordia siempre va a llegar en el momento justo. Dios siempre contesta nuestras oraciones. ¿Sí sabías eso? Muchas veces su respuesta es no. Muchas veces su respuesta es un silencio. Pero Él está atento, como decíamos al inicio, a nuestras necesidades, a nuestras oraciones. Mira el versículo 6 como dice: escucha, oh Señor, mi oración y atiende la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. Si estás angustiado, si estás sufriendo, invócalo a Él. Y Él te responderá. No digo que sea de inmediato, pero el Señor va a dar su respuesta en su debido momento. Siempre y cuando nosotros nos acerquemos de la manera correcta, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestra insuficiencia, ¿no? Lo corto de todo lo que nosotros hacemos. Yo te animo a que en tu casa leas este salmo y para que puedas ver cómo ante la angustia lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios ayuda. Digo, el Señor también puede acercarnos ayuda por otros medios, a través de nuestros hermanos, a través de su palabra principalmente. En todo momento tenemos que reconocer su grandeza y su poder y no debemos de olvidar que Dios está atento a nuestra oración. La palabra nos alienta una y otra vez a orar en todo momento, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? Orar sin cesar. Oremos a Dios, ¿sí? Y al igual que David, lo mejor que podemos hacer ante situaciones de angustia, cuando éstas lleguen a nuestra vida, cuando llegue el sufrimiento, en lugar de preguntarle ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Mejor alabémosle con todo el corazón. ¿Amén, mi hermano? Alaba a Dios con todo tu corazón cuando estés sufriendo, cuando las cosas no vayan bien. Suena ilógico, ¿verdad? Pero así es. Tenemos que tener entendimiento, tenemos que pedirle a Dios sabiduría y disponer nuestras vidas, porque de una o de otra manera el sufrimiento llegará a nuestras vidas. A lo mejor ya sufriste bastante antes, pero a lo mejor te tocará sufrir de nuevo o nos tocará sufrir de nuevo más adelante. Cuando esto suceda, mi hermano, como ya te lo decía, lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios que nos ayude a ser valientes, que nos dé paciencia para poder esperar su respuesta, sin perder nuestra confianza. No debemos dudar nunca de que nuestro Dios es todopoderoso. Y no debemos de olvidar jamás que Él nos ama. Nos ama de una manera perfecta, especial, una manera que no merecemos. ¿Qué necesitamos, mi hermano? Necesitamos más fe, necesitamos pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Necesitamos más vidas de oración, necesitamos orar sin cesar, necesitamos clamar a Él. Necesitamos conocer más de su palabra, necesitamos enfocarnos a estudiar su palabra, necesitamos dedicar nuestras vidas a Él. Necesitamos consagrarnos a Él, necesitamos apartarnos del mundo y de todo aquello que este mundo nos ofrece. Tu mayor necesidad, nuestra mayor necesidad, mi mayor necesidad es Él. Al que necesitamos es a Él. ¿Y sabes qué también necesitamos? Entregarle todo a Él, sin reproches, sin cuestionarlo. Todo es de Él. Él creó todo, todo le pertenece. Entonces, en entendimiento tenemos que entregarle todo a Él. ¿Estás de acuerdo? Ahora acompáñenme por favor a Mateo 27, versículo 46, por favor. Jesús mismo preguntó en la cruz a su Padre, ¿por qué? ¿Sí sabes a dónde vamos? Mateo 27, 46. ¿Ya lo tienes? Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado? Jesucristo mismo, hermanos. Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús, en realidad lo que estaba haciendo era expresar una agonía indescriptible, algo indecible. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz va más allá de nuestra comprensión, hermanos.
Nosotros humanamente podemos ver lo que aún los historiadores y la misma Biblia nos enseña del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Por ahí me tocó ver médicos que dicen lo que sufrió Jesús. Ahora sí que médicamente los padecimientos, ¿no? La Biblia nos enseña que el Señor sudó gotas de sangre. Es una situación médica que no la apunté, pero ahí está, ¿no? Ninguno de nosotros ha pasado por eso, ¿verdad que no? A tener un sufrimiento tal que en nuestra sangre en nuestro sudor haya sangre. En ese momento de agonía. O sea, hay que ver lo que Jesús sufrió. La verdad es que nuestra mente, que como ya decíamos hace unos momentos, es finita, es limitada, no podemos comprender a fondo el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuántos de nosotros se nos predicó de Jesús crucificado? Que es como debe ser, ¿verdad? Nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Locura para todos los demás, ¿no? Pero salvación para quienes lo asimilan, no entienden. Nosotros nos hablaron de Jesús que por amor entregó su vida y decíamos, luego, no me interesa, ¿no? Es maravilloso el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús en la cruz llevó nuestros pecados. Jesús no tenía por qué hacerlo. Jesús no pecó. Jesús no merecía ese castigo. Pero en todo momento Jesús nos da ejemplo a nosotros de obediencia. Jesús fue abandonado por sus discípulos. ¿No es que sí? Todos huyeron. Y desde el huerto de Getsemaní nuestro Señor estaba sufriendo. Le pide a sus discípulos que oren con Él. ¿Y ellos qué hacen? Se duermen. Desde el huerto sabía lo que venía para Él. En este versículo que nosotros leímos, cuando Jesús le pregunta a Dios al Padre, ¿por qué lo ha abandonado? Jesús no está cuestionando a Dios. Jesús entregó su vida. Jesús no pecó, como ya te decía. Jesús tomó la culpa, nuestra culpa. ¿Sí? De esta manera la ira de Dios fue sobre Él. Y en este versículo que leímos, el versículo 46, nuestro Señor Jesucristo está citando el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Sí? Jesús tomó la culpa. Él padeció la ira de Dios. Yo se los he dicho antes, lo que a nosotros nos tomaría toda la eternidad pagar, o sea, una deuda impagable, el Señor la soportó. Mira, vamos ahora a Mateo 26:39. Mateo 26:39. No, perdón, 49, lo anoté mal, perdón, muy seguramente. Porque dice, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible. No, sí está bien, Mateo 26:39, perdón. Ya me ando confundiendo, hermanos. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Sí? Es lo que te decía que en el huerto del Getsemaní, Él ya estaba sufriendo. ¿Sí? Y aquí vemos, la enseñanza para nosotros es de que Jesús hace la voluntad del Padre, ¿no? Él sabía lo que vendría, Él sabía lo que estaba por sufrir, y le pide a Dios que si es posible pase de sí, que no tome de esa copa, ¿no? Pero Jesús ya lo sabía, ¿no? Y aquí nos deja esta gran lección. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Sale? Entonces, nosotros vemos que Jesús sufrió la más terrible y dolorosa muerte, mi hermano. Y su espíritu estaba afligido. Una aflicción que, como te decía hace unos momentos, ninguno de nosotros creo que hemos experimentado. ¿Por qué? ¿Por qué sufrió Jesús? Porque Él nunca se había separado del Padre. Jesús soportó y sufrió lo que ninguno de nosotros, como ya te decía, podrá soportar.
Tal vez sufriremos algún dolor fuerte y grande, ¿no? Pero Él fue obediente en todo momento al Padre. Y al terminar, nosotros podemos ver cómo Jesús entregó el Espíritu. Esto lo vemos en Mateo 27:50. Jesús entregó su vida, no le fue quitada. Él con poder y autoridad entrega su vida. Esta acción, este sacrificio perfecto nos sirve o nos da la posibilidad de ser reconciliados con Dios Padre. En Mateo 27:50 dice, entonces Jesús clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Ahorita estamos recordando este pasaje, esta parte en la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio, para darnos cuenta que Él sufrió. ¿Sí te das cuenta que Él sufrió? Y Él también se preguntó, ¿por qué me has abandonado? Le hizo una pregunta al Padre. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? A que la próxima vez que tú estés sufriendo o que estemos sufriendo, recordemos que nuestro Señor mismo sufrió. ¿Sí? La verdad es que a lo largo de nuestra vida sobraremos algunas gotas de amargura. Habrá momentos en que la amargura, el dolor, el sufrimiento vendrá a nuestras vidas. Pero la verdad es que nada se comparan con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe de quedarnos siempre bien en claro. Sin embargo, a través del sufrimiento, mi hermano, podemos aprender del amor de Jesús para con los pecadores. Recordar diariamente su sacrificio y sufrimiento nos debería llevar a tener una vida de convicción más profunda. ¿De qué debemos de estar convencidos nosotros, mi hermano? De lo vil y de lo malo que es el pecado. Si nosotros estamos conscientes de eso, de lo que le debemos a Cristo, de cómo Él sin tener por qué sufrir, sufrió por nosotros, llevó nuestra culpa, quien a través de su sacrificio nos libra de la ira venidera, Él, a través de su sacrificio, nos libra de todo aquello que nosotros merecíamos. Si somos conscientes de esto todos los días, la verdad es que viviríamos vidas diferentes, hermanos. Viviríamos cada vez más en santidad, más apartados del mundo. Jesús fue entregado a las personas quienes lo golpearon y se burlaron de Él sin cesar. Fueron perversos y malos ante su sufrimiento, ¿verdad? Ahí está en la palabra cómo se burlaban de Él y le decían, si eres Dios, sálvate. Adivina quién te pegó. Y le escupían, lo desnudaron, lo humillaron de manera pública. Vimos en el versículo 50 que Cristo expresa con toda su fuerza, junto antes de entregar su espíritu, para dejar en claro que no le estaban quitando su vida, sino que Él la entregaba libremente, por amor. Hermanos, debemos de valorar el sacrificio de Jesús, su sufrimiento. Cada vez que pecamos de manera deliberada estamos pisoteando su sangre preciosa. El Hijo de Dios en la cruz murió por la violencia del dolor al que fue sometido, golpeado de una manera tremenda. Los estudiosos dicen que su cara ya al final era irreconocible. Era grotesco, por así decirlo, la manera en que quedó desfigurado, golpeado salvajemente, sin cesar, sin misericordia, su piel rasgada, órganos expuestos, hermano, huesos a la vista. Y bueno, la tortura de la cruz, una práctica de los romanos que fue perfeccionada para causar el más grande sufrimiento. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, esta es la peor manera de morir. Es un reflejo de la maldad del hombre, ¿no? Y en su conocimiento de todo, el Señor determina que su Hijo amado sufra de esa manera, para que no quede lugar a dudas de su amor, para que no quede lugar a dudas de su poder. Jesucristo fue separado de su alma fue separada de su cuerpo y verdaderamente murió.
Esto es algo que no debemos de dudar, mi hermano. Jesucristo murió. Por ahí hay gente que piensa que fue como una ilusión, porque era Dios. Pero la verdad es que Él sufrió. Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, dice la palabra, ¿verdad? Entonces no debemos de dudar en ningún momento que Jesucristo murió y que era necesario que Él muriera. Como ya te decía hace unos momentos, el Padre determinó que así fuera. ¿Qué dice la palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde el inicio de los tiempos, desde antes de los tiempos, bueno, para Él no hay tiempo, Jesús se comprometió a hacerse ofrenda por el pecado. Y de manera voluntaria lo hizo, para que tú puedas reconciliarte con Dios. ¿Sí puedes ver hasta este punto la grandeza del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? De verdad que no debemos de olvidarlo. Hace tiempo yo les di una enseñanza que hablaba de eso. Debemos de predicar el Evangelio diariamente. Y al principal, a quien más le debemos de predicar el Evangelio es a nosotros mismos. No debemos de olvidar lo que Jesús hizo por nosotros. Eso nos va a llevar a vivir de manera correcta. Pero ¿qué pasa si nosotros nos relajamos, nos desbalagamos en una vida llena de ocio? Debemos de cambiar nuestra manera de vivir, mis hermanos. Debemos de ser radicales en nuestro amor y en nuestra obediencia a Cristo. Nos dirán religiosos, sí. Se burlarán de nosotros también. Tenemos que entregar a Dios todo aquello que nos estorba, todo aquello que entorpece nuestro caminar. La palabra nos llama a que seamos santos, ¿sí o no? Porque Él es santo. Sean santos como Él es santo. Debemos de ser santos. Recordar la manera en que Jesucristo sufrió nos debe llevar a consagrarnos. Debemos de dejar lo que ahora somos. Debemos de vivir para su gloria, dando gracias en todo momento, mi hermano. Como ya te decía también hace unos momentos, orando sin cesar, soportando el sufrimiento cuando llegue a nuestra vida, porque va a llegar, hermano. Y debemos de tener entendimiento y gratitud, aunque sea difícil, porque no es fácil mostrar gratitud cuando las cosas no van bien. Cuando no podemos dormir porque hay algo que nos aqueja, algo que nos atormenta. Entonces, mis hermanos, no debemos de perder el enfoque. Cristo es el importante, no nosotros. Debemos de dejar de lado todas esas ideas y evangelios que se centran en el hombre. ¿Sí los has escuchado? Dios te quiere bendecir y prosperar económicamente. Para eso trae tu ofrenda al altar. Eres un campeón. ¿Sí has escuchado eso? Esas iglesias donde se centran en decirle que Dios te va a dar, que Dios te va a bendecir, que tú eres el importante. Algunos hasta tienen el descaro de arrebatar las promesas de Dios, de tronarle los dedos a Dios. Ante todo eso, lo único que me pregunto es, ¿de verdad? ¿De verdad no hay temor de Dios? Hay que orar por ellos, obviamente, para que alcancen la misericordia, ¿verdad? Y la luz llegue a sus vidas. Aunque también sabemos que, pues bueno, hay quienes en su autosuficiencia han pervertido la verdad del Evangelio. Evangelio hay solo uno, ¿verdad? ¿Tú lo conoces? ¿Lo vives? ¿Lo vivimos? Las buenas nuevas, lo que tenemos que compartirle a todas las personas es que el Hijo de Dios vino a esta tierra a vivir una vida sin pecado y entregó su vida en la cruz para reconciliarlos con el Padre. Y que el Hijo de Dios, sufrió, pero fue obediente. Y ese es nuestro ejemplo, hermanos, obediencia. Es lo que tenemos y debemos de hacer, ser obedientes a su palabra, sin peros, sin limitantes. Las buenas nuevas son que solo hay un camino al Padre y este es Cristo, y que Cristo y solo Cristo salva, que su sacrificio es suficiente, perfecto. Y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él a través del arrepentimiento y la fe en su obra. Fe y arrepentimiento de nuestros pecados para que podamos acercarnos a Él, para reconciliarnos con Él. Esas son las buenas nuevas. Eso es lo que hay que predicarle a todos aquellos que no conocen a Jesús.
¿Estás de acuerdo en esto? ¿Sí? ¿Sí lo haces, mi hermano? ¿Sí le predicas a todos de Jesús? ¿De lo que ha hecho en tu vida? Pues bueno, como yo te decía hace unos momentos, debemos estar conscientes que un día sufriremos. El día de mañana puede llegar una enfermedad a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, una enfermedad terrible a uno de nuestros seres queridos, un cáncer, ¿no? Situaciones difíciles vendrán. La verdad es que preparados no podemos estar al 100%. Hay cosas que van a llegar sin aviso. Nos van a sorprender. Pero espero que después de escuchar esta enseñanza, tú y yo sepamos qué hacer. ¿Qué vamos a hacer cuando venga la prueba, la tribulación? Orar y orar a Dios. Orar con fe. Sin olvidar que sus propósitos son incomprensibles muchas veces, o la mayoría de las veces para nosotros. Cuando el sufrimiento venga a tu vida, cuando el sufrimiento venga a nuestra vida, acudamos a Dios. Dios el día de hoy nos está hablando y nos está diciendo, vuelve a mí, no te apartes de mí. Posiblemente el Señor te ha destrozado, te ha derribado para tratar contigo. Si es así, no olvides que lo hace por amor. Duele, pero lo hace con amor. Aunque sufras, mi hermano, aunque suframos, alabémosle a Él y bendigamos su santo nombre. Aunque el día de mañana tal vez quedemos en ruinas, así como Job, aún así debemos de adorarle. Vendrán las dudas, vendrá el cuestionar el porqué de las cosas, pero al igual que Job, lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestros pecados y reconocer que Él es perfecto. Aunque no se vea la salida, aunque no se vea la luz, adórale con todo tu ser, mi hermano. Canta salmos, alabanzas a tu Dios, a nuestro Dios. Es todo lo que necesitamos. Oremos sin cesar. Tal vez la situación no cambie, pero cambiaremos nosotros, ¿no? La verdad es que nuestro corazón y nuestra carne pueden fallar. El mundo venirse abajo, el mundo que conocemos, nuestro entorno. Pero no debemos de olvidar que un día con nuestros propios ojos, con nuestros ojos, veremos al Señor elevado en lo alto. En ese día glorioso que la mayoría de nosotros esperamos y anhelamos. ¿Cuántos esperan el regreso de Jesús? Anhelamos el día que Él vuelva por nosotros. Ese día veremos al Cordero que fue sacrificado y sabremos que cada lágrima valió la pena. Valió la pena haber sufrido por Él también. Aunque esta noche llores, no olvides que Jesús sigue siendo todo lo que tú necesitas. Él es lo único que tú necesitas. Esta noche o durante el día, dile al Señor, tú eres suficiente para mí. Eres suficiente para mí. Te necesito, te amo. Me consagro a ti. Haz de mi vida lo que quieras, pero no te apartes de mí. No me dejes. ¿Sí o no? No olvidemos, mis hermanos, que cualquier aflicción es momentánea. Y aunque no lo parezca, es ligera. Es ligera comparada con la eternidad y la gloria de Dios. Al final de cuentas nos daremos, a nuestra mente llegará entendimiento y daremos cuenta de que todo tiene sentido. Cada segundo de sufrimiento, ese dolor que no nos deja dormir, esa situación complicada, esos problemas en nuestro matrimonio, esos hijos desobedientes, hay que seguir obedeciendo a Dios, aún en la aflicción, hermano. La obediencia trae bendición, ¿verdad que sí? Entonces, si el día de mañana llega la enfermedad a nuestras vidas, la pérdida de un ser querido, tal vez todo nos sea arrebatado como a Job. Cuando eso pase, el sufrimiento ahí estará. El sufrimiento estará presente y provocará muchas cosas, ¿verdad? Pero no debemos de dudar que Dios está con nosotros. No olvidemos que Dios tiene un propósito. No lo entendemos, no sabemos a dónde quiere llevarnos Dios ante una situación.
Pero lo que sí tenemos que saber es que los sufrimientos trabajan en ti y en mí para la gloria de Dios. Él nos moldea, Él nos prepara. Hay veces que el Señor necesita destruirnos por completo para hacernos de nuevo, ¿verdad? Hay que confiar en Él. Él es el alfarero. Él sabe lo que hay que hacer. Él sabe dónde poner, Él sabe dónde quitar. Yo te animo a que tomes todo lo que se ha dicho el día de hoy y no lo olvides. Guárdalo en tu corazón. Porque el día del mañana tal vez nos toque sufrir. Ya vamos a terminar, mi hermano. ¿Qué nos queda por decir? ¿Qué nos queda por hacer? Pedirle a Dios que nos ayude, mi hermano. Ayúdanos, Señor. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues no olvidarnos jamás de que Él nos ama y que tiene cuidado de nosotros. Jesús te ama. ¿Sí lo sabías? Cuando el sufrimiento venga, cuando la tribulación venga, pidámosle a Dios que transforme esos tristes ¿por qué? ¿Sí te acuerdas? ¿Por qué, Señor? Lo que haya pasado, lo que estés pasando. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender el propósito de esa situación. Roguemos a Dios que nos muestre el propósito, así como lo hizo con Job. Oremos con diligencia, con entendimiento, y de esta manera yo te aseguro que el Señor nos revelará el porqué de la obra para nuestro bien. Porque todo lo que nos sucede es para nuestro bien, porque Él nos ama. A través de la oración, a través del sufrimiento, de las situaciones de nuestro diario vivir, el Señor nos muestra con amor todo aquello que quiere corregir. El Señor hoy busca que corrijamos nuestra manera de pensar. Porque a poco no es no decir contradictorio, sino como que sobrepasa nuestro entendimiento o lo que estamos acostumbrados. La gente quiere que te vaya bien. Bueno, todos queremos que nos vaya bien, ¿no? Que todo sea color de rosa. Pero el mensaje como el día de hoy, pues nos confronta. Siendo hijos de Dios, el Señor renueva nuestro entendimiento, nuestra mente. Eso solo sucede a través del arrepentimiento. Si tú te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Jesús, estas palabras que yo te estoy dando de decirte que tarde que temprano vas a sufrir, pues no te dan miedo. ¿Poco no? Más bien trae certeza de lo que puede pasar. Y ese nuevo pensamiento te va a llevar a saber lo que tienes que hacer. Pruebas vendrán y están ahí para que confiemos cada vez más en Él. Y para que cada vez nos parezcamos más a su Hijo. A eso estamos llamados todos y cada uno de nosotros. Alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos en este caminar? ¿Qué está tratando contigo el día de hoy el Señor? ¿A qué está hablando a tu corazón? A lo mejor las cosas van bien en tu casa, las cosas están bien en tu vida. Ahí el Señor está tratando algo contigo. Tal vez las cosas no van bien, pero el Señor nos ama y está tratando con nosotros. No hay un solo día, mi hermano, en que Dios no trate algo con nosotros. ¿Te acuerdas lo que vimos en Job? Que ella le decía, Señor, ya, déjame en paz. Prefiero morir. Pero vimos la respuesta al final de Job. Lo mejor es confesar nuestros pecados y humillarnos delante de su trono. Y si muchas veces no entendemos la razón de tal o cual prueba, yo te aseguro que mi hermano, que el día de mañana cuando estemos allá en el cielo, entenderemos el propósito. ¿Verdad que sí? Cuando la historia de nuestra vida sea proyectada ante nuestros ojos a la luz de la gracia de Dios, nos daremos cuenta que valió la pena. Nos daremos cuenta que valió la pena cada lágrima derramada. Todo ese sufrimiento que tuvimos que soportar.
Desde hoy debemos de estar conscientes que el sufrimiento que nosotros podamos experimentar en nada se compara con el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. En ese día glorioso no diremos más por qué, sino gracias. Gracias, Señor. Porque a través de tal situación me hiciste ver tu gracia, me hiciste ver tu amor, me hiciste ver que tú estabas conmigo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando tengas pruebas o situaciones difíciles en tu vida, ya no preguntes por qué. Bueno, sí puedes, ¿no? Pero mejor dale gracias. Ora sin cesar. ¿Tú le das gracias a Dios por las veces que has sufrido, mi hermano? ¿Sí? Es maravilloso, ¿sí o no?, ver cómo el Señor cambia todo en nosotros. Aunque sufrimos y nos duele, al final del día podemos ver que vale la pena y le damos gracias. A muchos el Señor nos trajo con lazos de amor a través del sufrimiento. Éramos rebeldes y nos llamó. Alguien nos predicó el Evangelio, pero nosotros seguíamos en lo mismo. ¿En qué estábamos? En desobediencia, en rebeldía. Pero a través de su amor nos alcanzó. Sufrimos, pero hoy vemos el propósito y le damos gracias. ¿Le darás gracias cuando sufras en un futuro, mi hermano? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Tenemos que darle gracias a Dios por todo y en todo momento, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Esa es la respuesta. Dios es bueno. Para terminar, vamos al Salmo 145, por favor. Salmo 145, versículo 8. Salmos 145, 8. Tú me dices cuando ya lo tengas. ¿Ya? Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias, y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque el Señor no deja de sorprendernos. Él es bueno, amoroso, compasivo para con nosotros. El Señor ha frenado su ira. Si nosotros hemos estado en rebeldía, hoy es el día en que podemos acercarnos a Él, clamar a Él por misericordia. ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias por el mensaje del día de hoy, Señor, que puede ser difícil de asimilar, Señor, pero tú nos has dado tu Espíritu Santo y entendemos que las pruebas, el sufrimiento, las tribulaciones son para nuestro bien. Ayúdanos a no olvidar el sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Cómo Él, sin merecer, Él pasó por esta tierra y vivió sin pecado, Señor. En obediencia al Padre entregó su vida, Señor. Con perfecto control de cada situación, de cada momento, Señor, dando cumplimiento a las profecías, dando muestra de su poder, de su soberanía y de su amor para con nosotros, Señor. Ayúdanos a no olvidar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ayúdanos a no olvidarnos que Él sufrió de manera terrible, Señor. Ayúdanos a entender que cada vez que pecamos, Señor, pisoteamos la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Queremos consagrarnos a ti, Señor. Reconocemos que nos hemos quedado cortos en muchas ocasiones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande en misericordia y has detenido tu ira, Señor. Gracias, Señor. Perdónanos, ayúdanos, danos sabiduría, danos fe, danos entendimiento, Señor.
Ayúdanos a caminar siempre en obediencia, Señor. Te pedimos que bendigas esta iglesia. Te pedimos que bendigas a cada familia, a cada varón, a cada mujer, a cada joven, a cada servidor, a todas aquellas personas que el día de hoy no estuvieron aquí con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser conscientes del trabajo que tú haces en nuestras vidas, Señor, de la manera en que obras de manera poderosa y soberana, Señor. Ayúdanos a asimilar todo lo que tú permites en nuestra vida, Señor. Sabemos que, como vimos el día de hoy, que en el día futuro, en aquel día que estemos cara a cara contigo, Señor, habremos de entender todas las cosas que el día de hoy no entendemos, Señor. Te damos gracias porque tú nos cuidas, porque tú nos defiendes, porque tú eres la roca de nuestra salvación, Señor. En ti confiamos y sabemos que a todos los que confían en ti no serán avergonzados el día postrero, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este día, Señor. Bendice este domingo, Señor. Bendice nuestra vida en familia. Bendice a todos aquellos que se han apartado en rebeldía de tus caminos, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a todos aquellos que no se han arrepentido, Señor. Y pues bueno, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.